Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos al canal El Depósito de la Fe. Mi nombre es Leonardo Abdala y en esta ocasión vamos a continuar con la introducción a las cartas de San Ignacio de Antioquía, esta vez enfocándonos un poquito más en lo que son las cartas y su contenido, y comenzaremos con el estudio de los primeros dos capítulos de la carta de San Ignacio a los Efesios. Luego de la introducción, entonces, comenzamos con el video. ¿Por qué he decidido comprometer un poquito más del tiempo necesario para abarcar la introducción a las cartas de San Ignacio, pero no tanto enfocándonos en San Ignacio, sino en las cartas y el contenido de las cartas y su autenticidad? ¿Por qué me he dedicado un poco más de tiempo a estudiar esto? Porque voy a citar a lo largo del estudio ciertas cartas que no todos conocen o no todos reconocen como auténticas. Entonces quiero dar mi apreciación, mi punto de vista a partir de las cosas que he podido estudiar. Entonces, para poder justificar un poco por qué podré utilizar o me daré la libertad de utilizar ciertos escritos con los que tal vez no todos estén de acuerdo, inclusive tal vez algunos católicos. Hay básicamente 3 o 4 listados de cartas que se proclaman como cartas ignacianas o cartas de San Ignacio. Está lo que se conoce como la recensión larga, la recensión media, la recensión corta y la recensión medieval. Yo les voy a poner ahora una imagen aquí en la pantalla para que ustedes puedan identificar en el gráfico 3 de estas recensiones o listados. Pueden ver que la recensión larga consta de las cartas a los magnesios, tralianos, filadelfos, esmirneos o esmirnenses, la carta de San Ignacio a Policarpo, a los efesios, a los romanos, una carta de María de Casobolos a Ignacio, otra carta en respuesta de Ignacio a María de Casobolos, una carta de San Ignacio a los tarcenses, a los filipenses, a los antioquenos y una carta hacia el diácono Herón. Esa es la recensión larga o la lista larga, que ya vamos a explicarla. La recensión media es la que incluye 7 cartas que son las mayormente reconocidas tanto por los católicos como por algunos grupos de protestantes, e incluyen, como muestra acá en la imagen, magnesios, tralianos, filadelfos, esmirneos, Policarpo, efesios y romanos. Ahora vamos a ver que esto no es tan así, pero permítanme un poquito de tiempo para poder explicárselo. Luego está la recensión corta, que comprende solamente el listado de Policarpo, Efesios y Romanos, y yo no sé al día de hoy si haya alguien que crea que solamente esas 3 sean las cartas auténticas. Recuerden que cuando hablamos de recensión estamos hablando de listados que se consideran como auténticos. Entonces hay quienes consideran la recensión larga como auténtica, quienes consideran que solamente la recensión media es auténtica, quienes consideran, no sé si al día de hoy haya alguien que considere la recensión corta como auténtica. Y luego está lo que se llama la recensión medieval, que no está aquí en este gráfico, pero ya vamos a explicar qué cartas contienen. Vamos a hablar un poquito de la recensión larga y por qué decido hacer esta explicación acerca de las recensiones. O la lista larga. Bueno, es publicada en París en 1498. Quien quiera poder estudiar más del tema en profundidad este tema, no vamos a dar el tiempo porque no es un canal que nos dediquemos a eso. Así que les remito a que puedan estudiar sobre ese tema si quieren profundizar. Pero la recensión larga fue publicada en París en el año 1498. Es muy importante que sepamos la fecha. ¿Por qué digo importante que sepamos la fecha? Porque es anterior a la rebelión luterana. Ya vamos a ver por qué esto es así. En general es la más larga de las listas, pero no solamente en cuanto a la cantidad de cartas que considera como ignacianas, sino también en cuanto al texto que consideran ignacianos. En la recensión media hay 7 de las cartas de San Ignacio que tienen un texto un poco más
breve. Y la recensión larga no solamente que contiene más cartas, sino que cada carta es a su vez más larga. Tiene más textos y no unos pocos versículos, sino unos cuantos versículos. Sin embargo, cuando hablemos de las cartas que se refieren a las cartas de la recensión media, yo voy a utilizar el texto de la recensión media, por la simple razón de que no he conseguido las cartas, estas 7 cartas, en su texto de la recensión larga. Si alguno las consigue en español, porque no tengo el tiempo de ponerme a traducir si están en inglés y soy absolutamente incapaz de hacerlo si están en latín. Pero si están en español, les voy a pedir a los hermanos que puedan facilitarme esa lista para saber qué dicen estas cartas en la recensión larga. Yo tengo las cartas en la recensión larga en este libro, pero están en griego y soy absolutamente incapaz también de poder traducirlas porque no soy un especialista en griego. Entonces, la recensión larga, en 1498, antes de la Revolución Luterana, contienen todas las cartas, es el listado más largo que se conoce, y contienen el listado de texto o el contenido más largo de todas las cartas. Ahora, basándose en historia eclesiástica, ¿sí?, hay un tal Abraham Sculteos que en 1598, o sea, ya pasada la Revolución Luterana, de hecho este es un ex luterano que muere calvinista, en 1598, ¿sí?, 100 años después, en 1598, basándose en lo que dice la historia eclesiástica, comienza a refutar la idea de que pudieran ser la recensión larga, la recensión original, el listado original. Luego, un tal Nicolaus Bedelius, en 1623, empieza a decir, no, directamente son falsas las cartas que no están en el listado de Eusebio. ¿Por qué? Ya vamos a ver cuando estudiamos ahora la recensión media, que Eusebio menciona, Eusebio de Cesarea en su historia eclesiástica menciona las cartas que él conoce, que fueron escritas por San Ignacio. Entonces, basándose en ese listado, es que Abraham Sculteus en 1598 y Nicolaus Bedelius en 1623 comienzan a negar el hecho de que la recensión larga sea la original. Sin embargo, la Iglesia Católica sí consideraba que esas cartas eran originales, porque este Abraham Sculteus era un luterano, o fue un luterano que murió como calvinista. Y este Nicolaus Bedelius era una mezcla de católico con luterano, armenio y anabaptista. Tenía una religión que era una mezcla de todas esas cosas. O sea, evidentemente no era católico. Entonces, la Iglesia Católica consideraba la recensión larga como la recensión original. Y lo que han determinado los estudiosos de este tema es que la Iglesia Católica utilizó fuertemente la recensión larga en muchas de sus legislaciones de aquella época, inclusive hasta para defenderse en los argumentos que proponían en muchas ocasiones muchos protestantes. Entonces, la recensión larga era la recensión que la Iglesia Católica consideraba como la original. Todas sus cartas las consideraba ignacianas, al punto tal de que las utilizó para sus propias legislaciones, cánones regulatorios y todo tipo de catequesis en esa época, tanto para las controversias dogmáticas como la legislación eclesiástica. Y finalmente, por cansancio, viene en 1644 un arzobispo anglicano llamado James Ussher, que hace una publicación donde es durísimo en cuanto a la recensión media, la critica duramente y él sí se aferra con uñas y dientes al listado ignaciano. Entonces, por cansancio y luego de debates y debates y debates y debates, la Iglesia Católica entonces bajó las manos y dijo, bueno, ya está, para no pelearnos más, vamos a considerar que la lista de las cartas de San Ignacio son solamente las 7 cartas que los protestantes quieren reconocer. Ya hemos dicho tiempo atrás que lo mismo está pasando con el canon de la Biblia. La Iglesia tradicionalmente, desde el siglo I, ha reconocido todos los libros que tienen el Antiguo Testamento de la Iglesia
católica. Pero por las presiones y por las discusiones durante siglos y siglos y siglos, la Iglesia Católica, o no digo la Iglesia Católica, pero sí muchas imprentas de Biblias católicas están empezando a ceder y están empezando a imprimir Biblias católicas que no tienen los libros que los protestantes llaman deuterocanónicos. Y lo mismo que pasó con las cartas ignacianas, lo mismo pasa con las cartas del Antiguo Testamento, y lo mismo ha pasado con un montón de otros escritos, que la incredulidad de muchos hermanos separados, de muchos protestantes, hace que la iglesia, con tal de no discutir, baje las manos, baje la guardia y diga, bueno, está bien, sí, no las vamos a considerar como auténticas. Pero sin embargo, esa no era la creencia original de la Iglesia Católica. ¿Por qué es importante que entendamos esto? Porque yo voy a, no solamente al final de toda esta serie de estudios, voy a enseñar las cartas de la recensión larga, sino que además voy a usarlas para citar, para mostrar la armonía entre todas las cartas de San Ignacio, las cartas de la Biblia y también las cartas de todos los padres de la Iglesia. Vamos a hablar ahora de la recensión media. En cuanto al códice encontrado, lo curioso es que no encontraron un códice, o por lo menos inicialmente creo haber leído que en algún momento han encontrado un códice posterior de solo 7 cartas, pero el códice en el que se basó Ussher para establecer la recensión media, es decir, la lista un poco más corta de 7 cartas, no era una lista o un códice que contuviera 7 cartas, sino era un códice que contenía la recensión larga. ¿Se entiende eso? El códice bajo el cual Ussher determinó que deberíamos excluir las otras cartas no era un códice que careciera de esas cartas, sino que las contenía. ¿Cuál era la diferencia? Que estas 7 cartas que Ussher reconocía tenían un texto más abreviado. Entonces eso es lo irónico, que él, basándose en una lista que contenía todas las cartas de San Ignacio, pero 7 de las cartas tenían un texto más breve, basándose en eso y en Historia Eclesiástica, que solamente lista las 7 cartas, es que Ussher dijo, no, solamente estas son las auténticas y las otras las criticó de falsas, de inventadas por la Iglesia Católica, de inventadas por vaya a saber quién a lo largo de la historia. Esta recensión media tiene 6 cartas que son más cortas que la recensión, o sea, todas sus cartas son más cortas que la recensión larga, pero además tiene una particularidad especial, que la carta de los romanos no es más corta, sino que tiene algunas pequeñas variaciones respecto de la carta que tiene la recensión larga. Pero lo curioso es que es en esta recensión media que la carta a los romanos está adjunta al relato del martirio de San Ignacio de Antioquía. Y ni la recensión larga ni la recensión media actualmente contienen el relato del martirio de Antioquía. Sin embargo, esta recensión, que era la que tenía 6 cartas un poquito más cortas, la carta de los romanos levemente modificada, y además todas las otras cartas de la recensión larga, y además añadía el martirio de Policarpo, todas esas cartas se reconocían como ignacianas. Pero Ussher dijo, no, voy a descartar el 50% de este códice y me voy a quedar solamente con las 6 cartas que encima eran más breves, más la carta a los romanos en su versión modificada respecto de la recensión larga. ¿Por qué se basan también para afirmar que solamente estas 6 cartas o estas 7 cartas, si incluimos a los romanos, son las auténticas? Bueno, como dijimos, por el testimonio de Eusebio de Cesarea, también de Teodoreto, que no lo he podido comprobar el de Teodoreto, sí el de Eusebio de Cesarea, ya se los voy a leer, y también por el relato de Viris Illustribus, es decir, los varones ilustres de San Jerónimo, que es una colección de, no sé si 160, 170, 180 biografías, mini biografías de grandes cristianos y santos de la Iglesia Apostólica Católica de los primeros siglos. Entonces estos 3 escritos de Eusebio, de Teodoreto y de San Jerónimo solamente dicen conocer estas 7 cartas, y por eso es que Ussher dijo, no, solamente estas 7 son las auténticas y las otras las catalogó de inventadas.
Lo que podemos decir es que, como ha ocurrido en tantos otros casos con la misma historia eclesiástica y con el mismo San Jerónimo, es que se han encontrado muchos otros escritos que también están atestiguados por otros padres de la iglesia, de muchos escritos, por ejemplo, de Tertuliano, de Orígenes y de tantos otros escritores de la iglesia primitiva. Muchos historiadores de la iglesia de los primeros siglos solamente conocían 2, 3, 4, 5, 10, 15 cartas, pero se sabía que habían escrito 50, 70, 80, 100, 200 cartas en algunos casos y más también en otros. Pero ellos solamente tenían en su poder copias de estas pocas cartas y las ponían por nombre. Y el error que comete Ussher y que cometen todos los protestantes y creo yo, en mi humilde opinión, algunos católicos, al solamente considerar esta carta, esta lista breve, es que piensan que como Eusebio y Jerónimo solamente conocen esta lista, fueron las únicas, pero la iglesia de los primeros siglos no reconocía esas cartas como las únicas, solamente que las más populares llegaron a ser estas 7. Bueno, voy a leerles entonces lo que dice Historia Eclesiástica en el libro 3, versículos 36 del 5 al 10, una parte resumida porque es más largo. Dice: y así fue que, hallándose en Esmirna, donde estaba Policarpo, escribió una carta a la iglesia de Éfeso, haciendo mención de Onésimo, su pastor, otra a la de Magnesia, la que está sobre Meandro, mencionando igualmente al obispo Damas, y otra a la iglesia de Trales, cuyo jefe era por entonces Polibio. Además de estas, escribió también a la iglesia de Roma una carta en que va exponiendo su súplica para que no intercedan por él, no sea que le priven del martirio, su anhelada esperanza. Me salteo algunos versículos para llegar entonces a la parte donde menciona las otras cartas. Esto escribía desde la ciudad mencionada a las iglesias que hemos enumerado. Mas, hallándose ya lejos de Esmirna, desde Tróade, se pone a conversar a sí mismo por escrito con los de Filadelfia, y con la iglesia de Esmirna, y en particular con Policarpo, que la presidía. Y aquí están todas las cartas mencionadas. Él escribe desde Esmirna, pero escribe a Éfeso, a los magnesios, a los tralenses, a los de Roma, a los de Filadelfia y a Policarpo. Y ahí tenemos entonces las cartas. Esta recensión, y luego aparece entonces la recensión medieval. Vamos recordando las fechas. En 1498 aparece la recensión larga. Esto es finales del siglo XV. A finales del siglo XVI comienzan a aparecer, por boca de protestantes, las primeras críticas para reconocer solamente las cartas mencionadas por Eusebio. Ya en el siglo XVII, este hombre Ussher, que es un anglicano, otro protestante, ya escribe un escrito que es muy crítico. Y está la recensión media, pero la recensión medieval, que curiosamente es la más antigua de todas, pero la más breve de todas. Aparece también en París en 1495, es decir, 3 años antes de la aparición de la recensión larga, y comprende 4 cartas nada más, que son 2 cartas de San Ignacio a Juan Evangelista, una carta a Santa María Virgen y una carta de Santa María Virgen a San Ignacio. Esta es la recensión medieval y vamos a incluirla en la serie de estudios, porque yo lo que voy a hacer es considerar en primer lugar la recensión media, y que es la más conocida por todos, y luego vamos a añadir entonces al estudio el resto de las cartas de la recensión larga, la recensión medieval, muy brevemente, y también consideraremos el martirio de San Ignacio, es decir, todo lo que alguna vez fue considerado como auténtico por la Iglesia Católica. Vamos a procurar estudiarlo si el Señor en su voluntad lo permite. Otro tema muy importante que corresponde a la introducción a las cartas de San Ignacio es sobre los herejes que son
combatidos en estas cartas. Porque ya hemos dicho en la introducción primera que hicimos de las cartas de San Ignacio, no tan enfocado en las cartas, sino más bien en San Ignacio y Antioquía. Hoy vamos a concentrarnos en las cartas propiamente dicho. Se combaten uno o dos grupos de herejes según lo veamos. Puede ser un grupo de herejes que tenía un perfil docetista, es decir, gnóstico, y que en otras iglesias ejercía algún influjo más bien del tipo judaizante, o dos grupos bien diferenciados que estaban influyendo en dos grupos de iglesias bien diferenciados. No está extremadamente claro si es un solo grupo con estas dos facetas o si son dos grupos distintos. Yo me inclino a pensar que son dos grupos distintos de herejes que estaban perturbando la doctrina de la Iglesia Católica en los dos primeros siglos de la Iglesia. Lo cierto es que San Ignacio no hace distinción ni en el castigo que van a merecer esos herejes, determinando que ninguno de ellos tenía posibilidad de salvación si proseguían en ese camino, pero también no hace distinción en cuanto a los términos que utiliza para referirse a ellos como doctrinas procedentes del diablo, maestros del error, etcétera, etcétera, etcétera. Herejes los utiliza para distinguirlos a los dos. ¿Y por qué es tan sensible San Ignacio? Porque hoy está muy de moda este tema de, bueno, ¿ecumenismo o no ecumenismo? ¿Muchas iglesias cristianas o una sola iglesia cristiana? Bueno, muy amablemente permítanme recordarles a todos los laicos, apologistas, sacerdotes, que el credo de la Iglesia Católica dice: creo en una sola iglesia, santa, católica y apostólica. Eso significa que yo no puedo creer en que exista una iglesia luterana, una calvinista, una católica, una pentecostal y una bautista, y pónganle el nombre que quiera. Existe una única iglesia y esa iglesia tiene un único credo, como enseña el apóstol San Pablo en Efesios capítulo 4. Un mismo bautismo, una misma fe, un mismo Señor, etc. Dice, una misma fe. Todos tenemos una misma fe, una misma esperanza. Y ese es el concepto de la doctrina de la Iglesia Católica. Creo en una sola iglesia, que es la católica, y tiene un único credo. Un católico no puede creer en muchas iglesias con muchos credos distintos, porque eso justamente sería un credo nuevo, un evangelio nuevo y un evangelio diferente del predicado por los apóstoles y transmitido por la iglesia a lo largo de casi ya 2000 años. Lo cierto es que San Ignacio es extremadamente sensible. Algunos se podrán sentir tocados o tal vez les resultará chocante los términos que utiliza San Ignacio para referirse a los herejes. Pero es que en Antioquía, desde donde San Ignacio se había pasado toda su vida predicando, en Antioquía se les llamó por primera vez a los cristianos cristianos. Por primera vez se les llamó cristianos a los seguidores de Jesucristo en esa ciudad. Y los herejes habían adoptado por mala costumbre, por malsana costumbre, el hacerse llamar cristianos. Y estaban confundiendo al rebaño, porque muchos iban aquí y decían: esta es una iglesia cristiana, y en realidad no era una iglesia católica, era una iglesia, entre comillas iglesia, de judíos, una iglesia de docetas, una iglesia de gnósticos, con todas sus diversísimas ramificaciones. Y cuando digo iglesia de judíos no me refiero a una sinagoga, me refiero a una iglesia que se hacía llamar cristiana, pero que enseñaba a judaizar, lo cual ya había sido condenado por el primer concilio de Jerusalén y por todas las cartas apostólicas. También había otras, entre comillas, iglesias en aquella época de corte gnóstico, de línea gnóstica, que predicaban toda una serie de herejías, mayormente en cuanto a la persona de Cristo y del Padre y de los sacramentos de la Iglesia Católica, que fueron brutalmente combatidos por los padres apostólicos.
Pero estos docetas y gnósticos se hacían llamar cristianos, al igual que las iglesias judías. Y también estaban los docetas, que era una ramificación de los gnósticos, una evolución, por así decirlo, de las doctrinas gnósticas, que consideraban que Jesucristo era una apariencia. Jesucristo había en apariencia caminado, en apariencia comido, en apariencia sido crucificado, y entre ellos también no se ponían de acuerdo porque tenían distintas concepciones de Jesucristo, pero a todos estos, judíos, gnósticos y docetas, San Ignacio les llama herejes, mientras que los docetas, los gnósticos y los judaizantes se hacían llamar cristianos, usurpando el nombre de cristianos que le correspondía, por así decirlo, por derecho lícito solamente a la Iglesia Católica, a la cual San Ignacio explícitamente confiesa pertenecer. Recordemos que San Ignacio confiesa ser católico. Entonces, es muy sensible, muy susceptible, le duele mucho, por así decirlo, a San Ignacio que los cristianos sean confundidos por estos primeros herejes, que se hacían llamar cristianos, pero en realidad San Ignacio no les llama cristianos. San Ignacio no creía en el ecumenismo. San Ignacio les llama herejes. Ahora, yo voy a hacer una aclaración. ¿Enseñan herejías los protestantes? Sí, enseñan herejías. ¿Son tan graves esas herejías como las herejías de los gnósticos y los docetas? No, absolutamente no. Hay un mundo de diferencia entre las herejías de los protestantes y las herejías de los docetas y los gnósticos. Pero ya lo vamos a ir estudiando a lo largo de los distintos mensajes de las cartas de San Ignacio. Vamos a ver que claramente San Ignacio distingue entre el hereje y el cismático, pero tanto a uno como a otro le atribuye el mismo destino. Les atribuye el mismo destino, porque San Ignacio cree en la doctrina de la unidad y la unicidad de la iglesia. Es decir, creo en una sola iglesia, santa, católica y apostólica. Y él creía eso, no creía que pudiera haber diferentes credos repartidos en diferentes denominaciones, diferentes religiones, y que encima, al igual que al día de hoy, todas esas religiones atacaran a la religión católica. San Ignacio no creía eso. Entonces, justamente para distinguir a los cristianos católicos, apostólicos, de los cristianos, entre comillas, herejes, todos los sucesores apostólicos, o la mayoría tal vez, porque no puedo decir todos, de los sucesores apostólicos, comenzaron a llamar a la iglesia católica, y en sus escritos, en algunos de ellos se empieza a evidenciar que llaman a la iglesia católica, y ya no se conforma simplemente con llamarse cristianos. ¿Por qué? Porque el nombre de cristianos ya estaba bastardeado, ya se lo habían robado los herejes. Entonces, cuando uno venía y decía, ¿dónde está la iglesia cristiana? Y le decía, mira, hay una ahí, otra ahí, otra ahí y otra ahí. Y no, había una única iglesia cristiana, la católica, y todas las otras eran sectas. Y el nombre de católico no es un nombre que se les ocurrió porque rimara o porque fuera bonito o por homenajear a un prócer. El nombre de católico procede del hecho de que era la iglesia universal, la que estaba en todo el mundo, y ya lo vamos a ver algún día en algún video. Que los padres de la iglesia utilizaban el nombre de católico en el sentido de extensión geográfica, lo utilizaban en el sentido de universalidad de la fe, de unicidad de la fe. Lo usaban en muchísimos casos como nombre propio para distinguirlo de las sectas. Entonces, era católica porque era la que estaba universalmente repartida por el mundo. Era católica porque creían una misma doctrina a lo largo de todo el mundo. Y por el contrario, los que no eran católicos, los que tenían una fe no católica, eran los que tenían una fe distinta acá, de la que estaba acá, de la que estaba acá, de la que estaba acá. Todos se hacían llamar cristianos porque se habían robado el nombre de cristianos, pero no podían robarse el nombre de católico, porque católica había una sola. Había una sola iglesia que estaba esparcida por todo el mundo, que sus doctrinas eran creídas por todo el mundo, que eran creídas por todas las iglesias fundadas por los apóstoles, y ya los herejes de aquella época no podían intentar robarse ese nombre, y por tanto los cristianos del primer siglo
usaban el nombre de católica, aunque en las primeras décadas usaban el nombre de cristianos. Cuando los herejes de aquella época se robaron el nombre de cristianos para bastardearlo, comenzaron a llamarse también los cristianos apostólicos, se llamaron católicos. Y no es casualidad que San Ignacio haya utilizado el nombre de católicos en el contexto de cartas en donde combate lo no católico, lo sectorizado, lo parcial, y por eso hemos dicho en tantas ocasiones, lo de católico, lo universal, lo de extendido por todos lados y uniformemente creído por todos lados, estaba contrastado con lo que era parcial, sectorizado, regional y novedoso, doctrinas nuevas que carecían de la historicidad apostólica en muchos casos. Continuando entonces con este tema de los herejes a los que San Ignacio les escribe, vamos a poder mencionar lo siguiente: que la carta a los efesios, a los tralianos y a los esmirniotas o esmirnenses, él les previene contra los docetas, ¿sí?, que eran falsos maestros que habían llegado de Siria. Esto no era nuevo, recordemos lo que ocurrió allí, lo que ocurrió y que motivó el concilio de Jerusalén, que encontramos allí en Hechos capítulo 15 en la Biblia, que dice en la carta que escribieron los apóstoles al resto de las iglesias luego de que el concilio determinó que no era necesario judaizar para poder ser salvos, es más, que no debían judaizar para ser salvos. Ellos dicen que habían surgido maestros que no habían sido autorizados por los apóstoles y que estaban enseñando cosas que no eran conforme al magisterio de la iglesia, tal como pasa con los protestantes hoy, que hay maestros que se hacen pasar por cristianos y que no enseñan lo que enseña el magisterio bimilenial de la iglesia. Entonces, esa misma situación que motivó el concilio de Hechos capítulo 15 de falsos maestros que no tenían la doctrina apostólica, que salieron a predicar por el mundo, mayormente judaizantes en esa primera época, bueno, también acá San Ignacio tiene que escribir por causa de esa misma razón. En particular, los maestros judaizantes seguían surgiendo y seguían apareciendo por el mundo para confundir, pero ahora se sumaban los maestros gnósticos y los maestros docetas. Y en particular la comunidad de Éfeso, a los tralianos y a los esmirniotas, sufría el embate de todas estas herejías. Y estos nuevos maestros que habían llegado de Siria, es decir, en Siria, Antioquía estaba en Siria, y no voy a decir que solamente surgieron de Antioquía, sino que probablemente de toda la región. Y estos maestros tenían una tendencia literalizante en la interpretación de la escritura, porque eran judaizantes, muchos de ellos, y otros gnósticos y docetas que no entendían las escrituras espiritualmente como lo hacía la Iglesia Católica. Por eso hemos dicho, cuando hemos explicado el tema este de la escuela de Antioquía con la escuela de Alejandría, que si bien es cierto que la escuela de Antioquía tenía una tendencia un poco más notoria a hacer sus comentarios bíblicos explicando el sentido literal de las escrituras, ellos también creían en el sentido alegórico de las escrituras. Al punto tal de que tenemos la escuela de Alejandría, en donde ellos gustaban más de hacer comentarios explicando el sentido alegórico de la escritura, pero sin dejar de reconocer y explicar el sentido literal de las escrituras. Pero lo interesante es que tanto la escuela alejandrina como la escuela antioquena llegaba a las mismas conclusiones, porque era la misma iglesia. Prueba de ello es que Orígenes y otros tantos maestros como Clemente y otros tantos maestros de la región de Alejandría citan a San Ignacio de Antioquía como defensor de las mismas doctrinas que defendían estos maestros de la escuela de Antioquía y de Alejandría. Sin embargo, tenemos que, a pesar de que había diferencias en la interpretación o en los estilos de interpretación bíblica de los alejandrinos y los antioquenos, no eran tan marcadas
como para llegar a decir que los antioquenos o los maestros antioquenos eran de interpretación literalista, como afirman los protestantes. ¿Quiénes eran los que tenían una interpretación puramente literalista, como afirman los protestantes? Estos falsos maestros venidos de la región de Antioquía. Son estos herejes, los falsos maestros, que tenían un sistema de interpretación judaico que no reconocía prácticamente en absoluto el sistema alegórico, y esos son los que con tanta virulencia combaten a los maestros que intentaban explicar las escrituras en un sentido espiritual, como lo hacían todos los padres de la iglesia, unos más frecuentemente que otros. Pero bueno, a los efesios, a los tralianos y a los esmirnotas les previene en contra de la propaganda de estos falsos maestros docetas. Pueden ir y mirar. Tengo por aquí anotada la cita de Efesios 9:1 de la carta de San Ignacio a los Efesios. He conocido a algunos que venían su camino de ahí y llevaban mala doctrina, a quienes no consentisteis que la sembraran entre vosotros, tapándoos los oídos a fin de no recibir lo sembrado por ellos. Son varias las cosas que podemos decir acá. Muchas de ellas las vamos a decir en el video cuando analicemos este versículo, pero ahora simplemente decimos: traían mala doctrina y la iglesia de Esmirna les tapó la boca. No permitió que hablaran. Se taparon los oídos, no consintieron que predicaran los falsos maestros dentro de la iglesia. La iglesia apostólica no era ecuménica, no era, bueno, a ver, vení, predicanos vos, a ver, predicanos vos, a ver, también queremos escucharte a vos, queremos este diálogo como para que, a ver, yo te escucho, vos me escuchás, lleguemos a una verdad en común, mezclemos la verdad con un poquito del error como para tratar de buscar un punto medio. Entonces yo pierdo un poco de la verdad, vos perdés un poquito de tu error y buscamos un punto medio que no deja de ser un error, pero es un punto medio que nos deja contentos a vos y a mí. No, eso no existía en la iglesia de los apóstoles. Estos docetas no confesaban que Jesús tuviera una carne humana, y esto es tal vez una diferencia muy grande, muy importante con los herejes de aquellas épocas con los herejes de hoy, porque prácticamente hoy no hay quien defienda algo como eso, de que Cristo era simplemente una apariencia, o que era un fantasma, o que era un espíritu, alguna de las cosas que también el apóstol San Juan denuncia en su evangelio. Por ejemplo, dicen los esmirnenses 5:2, Ignacio en la carta a los esmirnenses dice: y es que sobre nosotros profesan también la misma opinión, porque de qué me aprovecha que alguien me alabe a mí si maldice de mi Señor al no confesar que lleva una carne. El que esto no confiesa le ha negado absolutamente, y es él entonces quien lleva sobre sí un cadáver. También a los tralianos, capítulo 10, verso 1, dice: ahora bien, si como dicen algunos, gentes sin Dios, quiero decir sin fe, solo en apariencia sufrió, y ellos sí que son pura apariencia. Y es llamativo este versículo porque está llamándole gente sin Dios, gente sin fe, a personas que se llamaban cristianas, que se hacían llamar cristianas, porque no digamos que los docetas eran una secta que se llamaba doceta, ellos se hacían llamar cristianos, y pondrían en épocas de no persecución, pondrían un cartelito en su templo, no sé, templo cristiano, seguidores de Cristo, o cosas por el estilo, porque se hacían llamar cristianos, se habían robado el nombre de cristianos. Dice, les llama como gentes sin Dios, quiero decir sin fe, y en otra parte les llama incrédulos. ¿Por qué? Porque no creían en los sacramentos, no creían en la transubstanciación, no creían que los sacerdotes pudieran perdonar pecados, no creían en la autoridad de la iglesia, no creían en la tradición apostólica, o sea, no creían en nada de lo que predicaba la iglesia católica. También se desentendían de las necesidades del prójimo. Por ejemplo, dicen los esmirniotas 6:2. Por lo demás, respecto a los que profesan doctrinas ajenas a la gracia de Jesucristo, venido a vosotros, daos cuenta cabal de cuán contrarias son al sentir de Dios. La prueba es que nada se les da por la caridad,
no les importan la viuda y el huérfano, no les da nada del atribulado, ni se preocupan de quien está encadenado o suelto, hambriento o sediento. Y acá hay una gran diferencia entre la Iglesia católica y todas las religiones protestantes. Las religiones protestantes, a similitud de las religiones heréticas de los primeros siglos, creen en sola fide y en sola gracia. No creen en la necesidad de las buenas obras para la salvación. Y bueno, debemos hacer excepciones porque hay grupos que sí hacen un poquito de énfasis en la necesidad de las buenas obras, pero siempre como una consecuencia natural y no como una necesidad para poder entrar al cielo. La Iglesia católica es la única que lo confiesa junto con las ortodoxa griega. Pero respecto a estos herejes de los primeros siglos, dicen, como ellos piensan que la materia es mala, no hay que preocuparse por las necesidades materiales de las personas, solamente por las necesidades espirituales. Es decir, yo, Leonardo Abdala, no tengo necesidades materiales, no tengo necesidad de alimentar a mis hijos, no tengo necesidad de nada, porque lo único que importa de Leonardo Abdala es el espíritu de Leonardo Abdala, el alma de Leonardo Abdala. Lo demás da lo mismo. Entonces, con esa filosofía, ellos habían llegado a la conclusión de solo por fe nos salvamos, no necesitamos de las buenas obras, porque las buenas obras están relacionadas a lo material, y como lo material no es importante para Dios, las buenas obras no son importantes para Dios. Entonces, por esa mala teología habían llegado a la conclusión de que solo por la fe se salvaban, pero partiendo de una mala teología. Ahora, los protestantes de hoy también parten de una mala teología, porque también parten de la misma premisa de que la materia es mala, de que yo no puedo hacer nada bueno y que sea agradable a Dios, porque todo lo material está contaminado, es insuficientemente puro, entonces nada de lo que yo pueda hacer de lo material puede servir, solo importa la fe, que yo deposite toda mi fe, como si fuera una bolsa de cosas, que la fe fuera algo que yo puedo meter dentro de algo. Meter toda tu fe dentro de algo y ese algo dáselo todo a Cristo, toda tu fe intelectual dásela a Cristo y confesale con tu boca porque te va a salvar. No. San Ignacio confiesa que una de las características de los herejes es que se quieren salvar solo por la fe, porque así lo hacían los herejes de los primeros siglos. ¿Y qué dice? Que esto es muy contrario al sentir de Dios. Y la prueba de que ellos son contrarios al sentir de Dios es que Dios sí se preocupa mucho para que su religión, la que es pura y sin mácula, como confiesa Santiago, sea una religión de buenas obras, que visita a los huérfanos, que visita al necesitado, al hambriento, mientras que la religión de los protestantes es una religión que es contraria al sentir de Dios, porque no solamente que no confiesa eso, sino que niega que sea necesario para la salvación, contradiciendo toda la epístola de Santiago de punta a punta, que parece que hubiera sido escrito específicamente contra los protestantes, la epístola de Santiago. Bueno, también se apartaban de la Eucaristía, es decir, no querían celebrar la Eucaristía, celebraban sus propias reuniones, sus propios ágapes. Recordemos que los emperadores romanos maldecían al cristianismo por causa de los ágapes de los gnósticos y de los docetas, que obviamente no eran parecidos a los de los católicos, que ellos tenían una reunión que era una reunión del amor, la reunión de la orgía, la reunión de la borrachera, la reunión de ese tipo de cosas, donde, claro, así sí, los emperadores estaban horrorizados de las prácticas de estos gnósticos. Entonces, bueno, por causa de ellos comenzaron a perseguir a la Iglesia católica. No nos olvidemos de esto, los mártires de la Iglesia católica son los mártires de los primeros siglos, y no en vano la Iglesia católica, junto también a la ortodoxa, conservan los sepulcros y las reliquias de los mártires de los primeros siglos, porque eran católicos los mártires de los primeros siglos. Bueno, entonces estas personas se apartan, dice Esmirniotas 7:1. Apártanse también de la Eucaristía y de la oración, porque no confiesan que la Eucaristía es la carne de nuestro Salvador Jesucristo, la misma que padeció por nuestros pecados, la misma que por su bondad resucitóla el Padre. Ahora, las doctrinas de los herejes de los primeros siglos y las doctrinas de los herejes de hoy
parten de premisas diferentes, pero llegan a la misma herejía. La carne de Cristo no está allí presente en la Eucaristía. La presencia real de Cristo, el cuerpo y la sangre de Cristo no están presentes allí en la Eucaristía. Es solamente un símbolo, es solamente una apariencia. Esa era la teología de los docetas. Solamente la vida de Cristo fue una apariencia, la pasión de Jesucristo fue simplemente una apariencia, la resurrección de Jesucristo es una apariencia, y la Eucaristía es simplemente un símbolo, es algo opcional, no sirve de nada, no le aporta nada a nuestras salvaciones. Lo hacemos simplemente como un recordatorio, porque es solamente un memorial de Cristo. No nos da nada espiritual, ni nada físico, ni nada real, ni nada eterno la Eucaristía, según ellos. Pero según San Ignacio, dice, ellos, los herejes, se apartan porque no confiesan que es la carne de Jesucristo. Y todo, y ya lo vamos a ver más adelante cuando veamos el estudio propiamente dicho, toda la teología de Ignacio gira alrededor de la Eucaristía y el hecho de que fuera de la Eucaristía las personas no se pueden salvar. Toda la teología y el antiecumenismo que profesa San Ignacio de Antioquía gira alrededor de que la Iglesia Católica es la única que posee la Eucaristía y la transubstanciación y la carne de Cristo, y que fuera de la Eucaristía celebrada por el obispo no existe fuente de vida eterna. La fe de tales personas es vana. Recordemos, estas personas, estos herejes, se hacían llamar cristianos, tenían fe, pero San Ignacio les llama los sin fe. ¿Por qué? Porque tenían una fe intelectual en Cristo a su manera, pero no confesaban ni la Iglesia Católica, ni la doctrina católica, ni los sacramentos de la Iglesia Católica de los primeros siglos. Confesaban que Cristo simplemente tuvo un sufrimiento aparente y su resurrección también aparente. Por ejemplo, dice Esmirniotas 2, porque todo esto lo sufrió el Señor por nosotros, a fin de que nos salvemos, y lo sufrió verdaderamente, así como verdaderamente resucitó a sí mismo. No según dicen ellos, infieles, que solo sufrió en apariencia. ¿Cómo le llama a los herejes? Infieles, les llama sin Dios, les llama sin fe, les llama herejes, les llama sin fe, herejes, sin Dios. Eso es lo que eran los herejes, los no católicos para Ignacio, porque quebrantaban el principio fundamental de la unidad de la Iglesia, que lo vamos a estudiar en su momento cuando veamos los pasajes correctos. Pero la doctrina de San Ignacio gira alrededor de la Eucaristía y la unicidad y exclusividad que Cristo le ha concedido a su Iglesia, y no a todo aquel grupo que se haga llamar cristiano. Bueno, también tienen problemas con la doctrina de María, porque la tenían por una mujer común y corriente, como tenían por común y corriente la concepción, como tenían de Cristo, el nacimiento de Cristo, el parto de Cristo, o sea, el parto de la Virgen, cuando dio a luz a Cristo, lo tenían como un parto común y corriente. Y les dice San Ignacio a los Efesios, capítulo 18, mi espíritu es una víctima de la cruz, escándalo que es para los incrédulos, les llama incrédulos a los docetas, mas para nosotros salvación y vida eterna. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el inquisidor? ¿Dónde la fanfarronería de los llamados inteligentes? Y aquí se está refiriendo a los gnósticos, es decir, recordemos que los docetas son una secta particularmente de los gnósticos. ¿Dónde están los que se hacen llamar conocedores de los conocimientos y de la sabiduría de Dios? ¿Sí? La verdad es que nuestro Dios, Jesús, declaración de la deidad de Jesucristo, el ungido, fue llevado por María en su seno conforme a la dispensación de Dios. Está diciendo que Cristo era Dios desde el vientre de su madre, que María llevó en su vientre a Dios y por tanto era madre de Dios, que Cristo, que es Dios, fue llevado por María en su seno conforme a la dispensación de Dios, del linaje cierto de David, por obra empero del Espíritu Santo, el cual nació y fue bautizado a fin de purificar el agua con su pasión. Y todas estas cosas se deben entender en el contexto de su doctrina antiecuménica contra los que se hacían llamar cristianos pero eran herejes, que negaban el nacimiento virginal, que negaban el parto sobrenatural y milagroso
de Cristo. Obviamente negaban la concepción virginal, por eso habla de que si bien era de la carne de David, porque tomó carne de María, era descendiente o progenerado o engendrado en el vientre de María por el Espíritu Santo. Y por eso dice, nació y fue bautizado. Es decir, no es que él comenzó a ser el Cristo, el ungido, cuando fue bautizado, sino que nació siendo el Cristo desde el vientre de María. ¿A fin de qué? De purificar lo que para los docetas era impurificable, porque el agua, al ser materia, era impura, era contaminado y no era posible purificarla, mientras que la doctrina católica era que purificó todo el rito, todo el acto hecho a partir de cosas materiales. Hecho a partir de cosas materiales, pero que representaban lo que interiormente estaba sucediendo en ese momento por el poder y la autoridad que Dios le había concedido a la iglesia en la oración de consagración a Cristo que se hacía en la fórmula bautismal. A los esmirniotas, en el 4.2 dice, porque si solo en apariencia fueron hechas todas estas cosas por nuestro Señor, luego también yo estoy cargado de cadenas en apariencia. Es decir, ¿de qué me sirve padecer cosas físicas si Él no sufrió cosas físicas? ¿De qué me sirve querer imitar a Cristo en su pasión si su pasión fue simplemente aparente? Entonces mis cadenas serían aparentes, los dientes de las fieras que me van a devorar son aparentes y todo es aparente. No, dice, yo como discípulo de Cristo sufro y confieso una pasión física porque confieso la pasión física y no aparente de Jesucristo allí en la cruz. Este docetismo, este gnosticismo, perdón, sea el docético o no, estaba ya influyendo en las iglesias que pastoreaba el apóstol San Pablo. Por ejemplo, dice 1 Timoteo 6:20 al 21. Querido Timoteo, guarda el depósito, y se refiere al depósito de la fe, que tratamos de enseñar nosotros en este canal. Querido Timoteo, guarda el depósito. Evita las palabrerías mundanas y las discusiones de la falsa ciencia, y ahí de la falsa gnosis. La palabra es gnosis, y de ahí los gnósticos. Pablo está combatiendo a los gnósticos que ya estaban haciendo daño a las iglesias católicas en el siglo I. Algunos que la profesaron, a la ciencia esta, el gnosticismo, se han apartado de la fe. Es decir, Pablo no cree en una fe y otra fe y otra fe y otra fe, y todas estas fe podemos juntarlas y decir, bueno, veamos lo que tenemos en común y no veamos lo que nos separa. Tenemos en común que todos nos queremos llamar cristianos, pero nos separan un montón de aspectos teológicos, pero no importa. Nos llamamos todos cristianos, miremos lo que tenemos en común. Y no, Pablo no piensa así, pero dice, hay una fe, como confiesa en Efesios capítulo 4, hay una sola fe. La iglesia debe tener un solo credo, y los que profesan otra fe, profesan otro evangelio, se hacen merecedores del anatema de Dios. Qué triste que es tener que decir esto, pero es lo que enseña la Biblia, es lo que enseñan los discípulos de los apóstoles, es lo que enseña la Iglesia Católica en su magisterio bimilenial, y no los que son católicos y están queriendo enseñar el ecumenismo, que no es doctrina apostólica ni de Cristo. Esto dice, estos, entre comillas, cristianos que profesan el credo gnóstico, se han apartado del depósito de la fe, se han apartado de la fe. Mientras que a Timoteo le dice, conserva el depósito de la fe, de estos dice, se apartaron del depósito de la fe e inventaron su propia doctrina, como hacen los protestantes hoy. Bautistas enseñan una cosa, protestantes otra, luteranos otro, calvinistas otro. Y bueno, así los unicitarios, los pentecostales unicitarios, los adventistas, los mormones, los testigos de Jehová, bueno, infinidad. Pero hay otro grupo que también es combatido en las cartas de San Ignacio. Recordemos que contra los docetas él no escribe todas sus cartas, él escribe a los de Éfeso, a los tralianos y a los esmirniotas, y escribe también contra los judaizantes. Judaizantes, gnósticos y docetas están relacionados.
pero cada uno con sus propias tendencias. Es como agarrar y decir, bueno, ¿está relacionado un pentecostal con un bautista, con un luterano? Sí, están relacionados, tienen cosas en común, y todas esas cosas en común que tienen las tienen en contra de la Iglesia Católica, pero a su vez tienen entre ellos diferencias. Bueno, sí, judaizantes, gnósticos y docetas, que son los que está combatiendo San Ignacio, tenían cosas en común y también cosas diferentes. Y los grupos más prominentes son estos: gnósticos, docetas, combatidos en esas tres cartas que ya les mencioné, y ahora los judaizantes, que son combatidos en las cartas a los magnesios y a los filadelfios. Por ejemplo, ellos confesaban que Jesús era el Mesías. Estos herejes judaizantes confesaban que Jesús era el Mesías. Se confesaban cristianos, se habían robado el nombre de cristianos. No podían robarse el nombre de católicos, como lo están queriendo hacer hoy los protestantes también. A los magnesios, Ignacio les escribe en el capítulo 10, verso 3. Dice: absurda cosa es llevar a Jesucristo en la boca, es decir, confesarse cristianos, y vivir judaicamente, porque no fue el cristianismo el que creyó en el judaísmo, sino el judaísmo en el cristianismo, en el que se ha congregado toda lengua que cree en Dios. Es decir, San Ignacio no tolera el ecumenismo entre judíos y cristianos. Por más que sean religiones monoteístas, no importa que Islam, que judaísmo, que cristianismo, no. Por el hecho de confesar un mismo Dios, en el caso de que lo supuestamente fuera, porque la iglesia confiesa un Dios trino y los judíos no, y mucho menos el Islam, no era argumento suficiente para Ignacio para decir, bueno, juntémonos, tengamos templos en común, tengamos cultos en común, unámonos para ver qué tenemos en común. No. Ese es un intento del diablo de reunir a todas las religiones del mundo bajo un mismo líder religioso llamado el falso profeta. Ese falso profeta entregará las religiones del mundo en las manos del anticristo para que esas religiones falsas adoren al anticristo. Y esa es la razón por la cual el ecumenismo es contrario a Dios, porque no le importa el ecumenismo, la verdad, le importa congregar todos los nombres religiosos, a todos los cristianos y no cristianos, bajo el falso profeta, para que el falso profeta se los entregue al anticristo. San Ignacio no creía en el ecumenismo con los judíos, porque él bien sabía que Jesús había dicho que los judíos iban a creer en el anticristo, y no quería que la iglesia de Cristo se uniera a los que habrían de creer en el futuro al anticristo. No se puede pertenecer a una misma religión y tener algo en común, los que creen en Cristo con los que creen en el anticristo. Y por eso dice, es inútil, es absurdo decir tener a Cristo en la boca, decir ser cristiano, pero no vivir como vivía y enseñaba la Iglesia Católica. También estos maestros judaizantes invocaban las fábulas judaicas antiguas, de las cuales también Pablo les advierte a Timoteo. Recordemos, Pablo le advierte a Timoteo en contra de los gnósticos, de los que enseñan la falsamente llamada ciencia, pero también, no tengo la cita acá, la podemos buscar, en todo caso si me acuerdo luego se las pongo aquí en el video. La cita en donde Pablo le dice a Timoteo de los que siguen las fábulas de viejas, ¿sí?, refiriéndose a los judaizantes. Dice Magnesios 8.1 en relación a esto: no os dejéis engañar por doctrinas extrañas, ni por esos cuentos viejos que no sirven para nada, porque si hasta el presente vivimos al estilo de judíos, confesamos no haber recibido la gracia. Y es evidente que Pablo, que San Ignacio está citando al apóstol Pablo, y le llama como a sus doctrinas. Doctrinas extrañas. ¿Extrañas a la qué? A la gracia. Dice, si profesamos esas doctrinas, profesamos no haber recibido la gracia de Cristo que nos ilumina. También estos maestros judaizantes invitaban a la observancia del sábado. Recordemos que eso es lo que hacen los adventistas del séptimo día. No sé si hay algún otro grupo que no sé si los mormones, no estoy seguro de eso, pero los adventistas, al menos, también conocidos como sabatistas, y muchos otros grupos afines rechazan a la Iglesia Católica, nos llaman el anticristo porque nosotros celebramos en el día domingo. ¿Qué decía?
San Ignacio de la Iglesia del siglo I. Carta de San Ignacio a los Magnesios, capítulo 9, verso 1. Ahora bien, si los que se habían criado en el antiguo orden de cosas, esto es en el Antiguo Testamento, los judíos, vinieron a la novedad de esperanza, no guardando ya el sábado, sino viviendo según el domingo, día en que también amaneció nuestra vida por gracia del Señor y mérito de su muerte, misterio que algunos niegan, siendo así que por él recibimos la gracia de creer y por él sufrimos, a fin de ser hallados discípulos de Jesucristo, nuestro solo Maestro. ¿Qué está diciendo San Ignacio? Que los judíos que vivían en el antiguo orden de cosas abandonaron el sábado, y los mismos primeros cristianos del primer siglo dejaron de practicar el culto en el día sábado para practicarlo en el día domingo. Siglo primero, no existe tal cosa como la corrupción de la iglesia, que con la muerte de los apóstoles abandonaron la práctica del sábado y todos empezaron a partir de ahí progresivamente a practicar el domingo. No. San Ignacio, que fue puesto en el obispado por al menos tres apóstoles, y que fue testigo de más de esos tres apóstoles, y durante años fue enseñado por los apóstoles. San Ignacio confesaba que durante el siglo I, estando en vida los apóstoles, los mismos primeros cristianos judíos dejaron de practicar y celebrar el día sábado para celebrar en el día domingo. Y había también otras prácticas que tenían y que las presentaban envueltas en dulce de leche, por así decirlo, para que la gente los comprara y creyeran que eran prácticas honorables del cristianismo, pero en realidad eran prácticas judaizantes. Y al respecto de esto, San Ignacio de Antioquía dice en Magnesios 7.1: por consiguiente, a la manera que el Señor nada hizo sin contar con el Padre, hecho como estaba una cosa con él, nada digo, ni por mí mismo, ni por sus apóstoles. Así, vosotros nada hagáis tampoco sin contar con vuestro obispo, ni tratéis de colorear como laudable nada que hagáis a vuestras solas, sino reunidos. En común haya una sola oración y una sola esperanza en la caridad. Obviamente, San Ignacio cree en un único credo, una sola oración, reunidos en común, una sola esperanza, en donde todo tiene que ser uniforme. Todo tiene que ser uniforme. Y dice, ni tratéis de colorear como laudable nada que hagáis a vuestras solas. Es decir, el obispo trataba de enseñarle a los creyentes que la Iglesia Católica hacía las cosas de esta y de esta y de esta y de esta manera, pero resulta que estas personas, estos judaizantes, hacían rancho aparte. Hacían la suya, se cortaban solos, diríamos aquí en la Argentina. Hacían las cosas a espaldas del obispo, hacían las cosas contrario a lo que enseñaba el obispo, y trataban de colorear, es decir, de pintarlo de color, de embellecer como si fueran honorables, laudables, dignas de todo honor, las prácticas judaicas que habían sido abandonadas por los apóstoles, según lo que había enseñado el concilio de Jerusalén, allí en Hechos capítulo 15. Claramente, San Ignacio no cree en el ecumenismo ni en multiplicidad de cultos contrarios y que contrarían a la doctrina enseñada por el obispo. También Ignacio exhorta a no prestar el oído a nadie que les exponga el judaísmo. Les dijo lo mismo a los que les exponían el docetismo. Ahora dice lo mismo a los creyentes que están siendo atacados por el judaísmo. Dicen a los Filadelfios 6.1: mas si alguno os viniere con interpretaciones sobre judaísmo, no le escuchéis, porque más vale oír el cristianismo de labios de un hombre con circuncisión que no el judaísmo de labios de un incircunciso. Pero si ni uno ni otro hablaren de Jesucristo, esa gente solo es para mí estelas funerarias y sepulcros de muertos, sobre los que solo hay escritos meros nombres de hombres.
Es muy duro que Ignacio les llame a los herejes estelas funerarias, sepulcros de muertos, incrédulos, portadores de un cadáver, sin Dios, sin fe, herejes. Los títulos con los que San Ignacio designa a los herejes. En ninguna ocasión les llama cristianos. A pesar de que los herejes se hacían llamar cristianos, en ninguna ocasión San Ignacio les llama cristianos a los herejes. Por más que confesaran a Cristo, lo confesaban, pero a espaldas y contrariando al obispo. Entonces, no les podía llamar San Ignacio de esa manera. Pero hay algo más. No solamente les dice que se tapen los oídos, sino que este mismo texto nos enseña que estos judaizantes no se circuncidaban, al igual que hacen muchos de los protestantes al día de hoy, no todos. Pero los protestantes muchas veces te enseñan que el judaísmo creía en este canon, que el judaísmo creía esto otro, que el judaísmo creía esto, y te vienen con interpretaciones judías y que el Talmud esto y que el Talmud esto otro, pero no están circuncidados. Es decir, enseñan el judaísmo moderno, pero ni siquiera son judíos. Otra característica que tienen en común los judaizantes de la vieja escuela con los judaizantes modernos, que algunos de ellos los llamamos protestantes. Los herejes profesaban solo escritura. Miren lo que les dice a los Filadelfios, capítulo 8, verso 2. Sin embargo, yo os exhorto a que nada hagáis por espíritu de contienda, sino cual dice a discípulos de Cristo. Os lo advierto porque yo oí a algunos que decían, si no lo encuentro en los archivos, lo que es el Evangelio yo no creo. Contestéles yo, pues está escrito. Y me dijeron ellos, es lo que hay que probar. Ahora, entendamos qué eran los archivos. Los cristianos y los herejes no andaban con una Biblia debajo del brazo, ni tenían una Biblia ni una biblioteca. Lo que se tenían eran rollos. Y esos rollos se llamaban los archivos porque estaban archivados o en las sinagogas o en las iglesias. ¿Ok? Y esos rollos no se llevaban en una Biblia debajo del brazo, sino que se cargaban en una bolsa arriba de una mula cuando se debían ser transportados. O si las cartas eran muy breves, bueno, se los podía guardar en una bolsita y llevársela en el viaje. Pero en general eran tan grandes y tan pesados y tenían tantas copias diferentes que se guardaban en el archivo de las iglesias o de las sinagogas. Entonces, lo que están diciendo estos herejes cuando les venían y les predicaban los apóstoles y los obispos de la iglesia primitiva, les decían, no, las doctrinas apostólicas de la iglesia católica son esta y esta. ¿Con qué venían los herejes? Con que probámelo con los archivos. Dirían hoy los protestantes, decime el capítulo y el versículo. Capítulo y versículo, si no, no te creo. Bueno, eso es lo que decían los primeros herejes. Probámelo con los archivos. Si no está en los archivos, no te lo voy a creer. Y San Ignacio le decía, pero si está en los archivos, no, pero tenés que probármelo. ¿Por qué decían eso? Porque San Ignacio creía en la interpretación alegórica. San Ignacio creía en la interpretación alegórica de Sabiduría, capítulo 2, reconociendo a Cristo como el Hijo de Dios. San Ignacio creía en la interpretación alegórica de Isaías capítulo 53, reconociendo que Cristo era el Cordero de Dios que iba a ser inmolado por causa de los pecados de la humanidad. San Ignacio creía en la profecía alegórica de Isaías capítulo 9, donde se confiesa el nacimiento de Cristo, y el de Isaías capítulo 7. San Ignacio creía en la interpretación alegórica de Génesis capítulo 1 como figura del bautismo. Creía en la interpretación alegórica del relato de Naamán el sirio, que se bautizó en el Jordán 7 veces, figura del bautismo del Espíritu Santo para limpiar su lepra, porque la iglesia enseñaba que el bautismo regeneraba y purificaba de los pecados. Como ya hemos dicho, que Cristo se bautizó para purificar el agua con la cual luego serían purificados los cristianos en el bautismo.
Entonces, la iglesia primitiva enseñaba la tradición de los apóstoles, la tradición apostólica, representada en los obispos, mientras que los herejes, probámoslo con la escritura. Yo le creo solo a la escritura, no le creo a la tradición de los apóstoles. Tiene que estar en la Biblia. Y ya vemos que San Ignacio tenía que luchar contra los que decían salvarse solo por fe, solo por gracia y solo por escritura. Y solo creían en la escritura. Y es muy frecuente también escuchar a los protestantes que te dicen no, porque los judíos creían esto, los judíos creían esto otro. Se lo hacen constantemente con el tema del canon, y los judaizantes que creían en el canon corto, no creían en el canon largo que tenían los judíos de la diáspora, de la dispersión, y de ahí también la larga discusión entre el canon que contiene los 7 deuterocanónicos y los que no, como defienden los protestantes. Bueno, antes de finalizar les quiero recordar que toda la carta del apóstol San Pablo a los hebreos es una carta que pretende defender a la iglesia de los judaizantes cristianizados. Es decir, judíos que se habían convertido al cristianismo, pero estaban queriendo vivir bajo los ritos judíos. Simplemente eso para complementar también y ver que la Biblia y los padres apostólicos enseñan y combaten las mismas herejías que combatieron los apóstoles, que ya estaban presentes en el siglo I, lo que pasa es que tal vez no habían cobrado identidad propia. Todavía no se habían salido de la Iglesia Católica, estaban dentro de la Iglesia Católica, ¿sí? Y fueron expulsados con el tiempo, o se fueron solitos, como en el caso de los gnósticos y los docetas, porque eso pasó también con los protestantes. Al principio estaban dentro de la Iglesia Católica, pero como eran incrédulos y no creían en las doctrinas de la Iglesia Católica, se fueron o los fueron. Se fueron o los fueron. Y hoy, al igual que en aquel tiempo, nosotros los católicos tenemos que discutir y defender la doctrina y el depósito de la fe contra los mismos ataques de los primeros siglos. De manera que, como dijera San Jerónimo, voy a formar un ejército de los primeros apologistas, un ejército de los primeros mártires, un ejército de los primeros obispos, para que ese ejército, hoy la Iglesia Católica lo conozca y pueda utilizarlo para defender las doctrinas que enseñaron los padres de la Iglesia. No nos va a quedar tiempo para hacer el video sobre los primeros 2 capítulos de San Ignacio de Antioquía en su carta a los Efesios. Lo vamos a ver en otro video. Por lo tanto, aquí me despido. Por favor, no se olviden de darle like, de suscribirse al canal, de compartir en las redes sociales y de dejar sus comentarios en el video, para que de esa manera el video pueda llegar a más y más y más personas. Y si tienes a bien el poder colaborar con el canal, me vas a permitir poder dedicarle más y más tiempo a este ministerio que de por sí ya me lleva mucho tiempo. Y todavía me lleva mucho más tiempo, porque para los hermanos que son generosos y comprenden la cantidad de horas que yo le dedico a esto, les preparo todo un estudio que se los preparo en un documento Word y se los entrego en un grupo de Telegram que tengo exclusivamente para los que son colaboradores y apoyadores del canal, de manera tal que si tú eres un colaborador del canal, te puedo agregar a este grupo de Telegram y allí yo les envío este documento para que les quede por escrito toda la argumentación y todas las citas bíblicas, con todas las citas también de los padres de la Iglesia. Es mi manera de agradecer a aquellas personas que me ayudan a poder dedicar horas a este apostolado. Y para los que no pueden colaborar económicamente, mis más sinceras gratitudes, simplemente por el hecho de ver y escuchar el video, porque esto no lo hago para ganar dinero ni lo hago para vender el evangelio, porque por esa causa es que hago videos que son gratuitos y procuro en lo posible dar todo el contenido de valor en los videos gratuitos, porque quiero poner a disposición del mundo cuál es el depósito de la fe original. Y simplemente, como dijera el apóstol Pablo, si a alguno les da el alimento espiritual, digno es de que se le dé el sostén material. Así que muchas gracias, hermanos, por su generosidad, por su apoyo y por su
comprensión. Que Dios les bendiga mucho. Nos vemos en la próxima, si el Señor lo permite. Viva Cristo Rey. Que Dios guarde a su Santa Iglesia Católica.